La sala de conferencias se congeló cuando Daniel Carter se levantó lentamente, su uniforme de limpiadora resaltando entre el mar de trajes ejecutivos a medida. La sangre retumbaba en sus oídos y el aire se le cortó en la garganta. No, ese contrato de $5,000 millones, dijo, su voz resonando con una fuerza inesperada. Los flashes estallaban desde afuera, donde reporteros aguardaban ansiosos para presenciar esta histórica toma de control. Andrew Monroe, el joven, formidable CEO de Monroe Industries, levantó la mirada y cruzó su mirada con la de ella. Su pluma Mont Blanc flotaba sobre el documento mientras los agentes de seguridad se acercaban a Daniel. El futuro de ella y de su pequeña hija, Eva, pendía de un hilo en lo que podría ser la mayor apuesta de su vida. Antes una analista financiera, en ascenso en Goldman Sachs, ahora no era más que una limpiadora de oficinas, y sabía que solo tenía 10 segundos antes de que la sacaran de la sala a la fuerza. Entonces Andrew levantó la mano de repente señalándoles que se detuvieran. Todos fuera, ordenó, con tono decidido y la mirada fija en Daniel, excepto ella. La inmensa sala de juntas de Monroe Industries vibraba con una mezcla intensa de tensión y expectativa. La luz de los candelabros ornamentados reflejaba en la mesa de caoba pulida, iluminando el contrato de $5,000 millones que reposaba ante Andrew Monroe, el ambicioso joven CEO sentado en la cabecera. Su expresión era de confianza fría. Sus ojos agudos escudriñaban a los miembros del consejo, quienes ocultaban su ansiedad tras sonrisas educadas. Esto era más que un simple acuerdo. Era el momento definitorio en la historia de la compañía. Una adquisición audaz que podría llevar a Monroe Industries a alturas sin precedentes o sumirla en un fracaso catastrófico. En el silencio que siguió, Andrew levantó su pluma dorada, listo para firmar. Más allá de esas puertas de cristal, cámaras y micrófonos aguardaban. La presión era asfixiante, pero justo cuando la punta de la pluma tocó el papel, la puerta se abrió de golpe. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada. Una joven negra, con un simple uniforme de limpiadora, quedó paralizada en el umbral. El tiempo pareció detenerse. Todos miraban, desconcertados por esa inesperada interrupción. La mirada de Andrew se endureció, pasando de sorpresa a ira al darse cuenta de que un simple empleado había interrumpido la firma más importante de su carrera. Luchando por contener su furia, preguntó con voz baja y autoritaria, ¿qué significa esto? ¿Tiene idea de lo que ha hecho? Daniel Carter sintió todas las miradas sobre ella. Su corazón latía con fuerza. Sus puños temblaban, su respiración era entrecortada, pero se negó a retroceder. No ahora, cuando miles de empleados inocentes, sus colegas, dependían de ella. Tragó saliva, avanzó hacia el centro de la sala y afirmó su voz. Lo siento, señor Monroe, pero no puede firmar este contrato. El silencio se rompió. Los directores principales fruncieron el ceño y murmuraron con molestia, mientras otros hacían gestos airados para llamar a seguridad. Andrew, sin embargo, permaneció tranquilo, evaluándola con la mirada. ¿Quién cree que es usted? Diciéndome qué hacer. Daniel respiró hondo. En ese momento, era más que una limpiadora. Era una madre luchando por el futuro de su hija. La voz de miles que enfrentan el desempleo. Mi nombre es Danielle Carter, soy limpiadora en esta empresa. Pero en otra vida fui analista financiera. Y conozco la verdadera naturaleza de este acuerdo. Si firma, miles perderán sus empleos, todo, para llenar los bolsillos de unos pocos ejecutivos. La sala estalló ante su atrevida afirmación. Un director se levantó, furioso. ¿Quién es usted para interferir? ¿Vais de aquí? La seguridad avanzó, pero Andrew levantó la mano de nuevo, silenciándolos. La sala quedó en silencio. Andrew se puso de pie, con expresión impenetrable, y caminó hacia Danielle. Dice que fue analista financiera fascinante. Le daré un minuto para que me explique por qué debería escuchar a una limpiadora que acaba de irrumpir en el evento en la historia de mi empresa. Danielle asintió, fijando la mirada en él, con la confianza de sus días en Goldman Sachs brillando en ella. He analizado acuerdos como este. TechVision está sobrevalorada al menos en un 30%. La única manera de alcanzar las ganancias proyectadas es despidiendo a miles de empleados leales. En sí firma destruirá la vida de innumerables familias, la mía y la de mi hija entre ellas. Andrew guardó silencio, con la mirada fija y sin parpadear mientras los miembros del consejo contenían la respiración. Finalmente, habló con frialdad y claridad. To-dos, quiero hablar con la señorita Carter a solas, atónitos pero obedientes. Los directores, asistentes y el personal de seguridad salieron uno por uno, dejando a Andrew y a Daniel frente a la extensa mesa, con el contrato sin firmar todavía entre ellos. Cuando la puerta se cerró con un clic, Andrew la miró a los ojos, con una mezcla de hielo y curiosidad. Ahora, señorita Carter, explíquese, y rece para que tenga razón, porque si no,
Le haré pagar por la escena de hoy. Daniel inhaló profundamente, consciente de que su vida acababa de cambiar irrevocablemente. Asintió con firmeza, hablando con toda la sinceridad y determinación que poseía. Se lo demostraré, señor Monroe, porque esto es más que un negocio. Son las vidas de miles las que dependen de usted. Afuera, los reporteros seguían esperando con anticipación, sin saber que detrás de esas puertas cerradas, el destino de Miles estaba decidiendo entre una valiente limpiadora y el CEO joven más poderoso de la ciudad. La noche anterior, mucho después de que la ciudad se había dormido, Daniel aún empujaba silenciosamente su carrito de limpieza por los interminables pasillos de Monroe Industries. Los pasillos vacíos y tranquilos por la noche le resultaban más cómodos que el día, cuando debía bajar la cabeza y esquivar las miradas desdeñosas de quienes vestían sus caros trajes. Se detuvo justo afuera de la gran sala de juntas donde, al amanecer, se firmaría el contrato de $5,000 millones con TechVision. La puerta estaba entreabierta, dejando escapar una suave luz amarilla que le indicaba que alguien aún trabajaba hasta tarde. Daniel frunció el ceño y decidió volver más tarde para no molestarlos, pero justo cuando se dio la vuelta para continuar escuchó un suave susurro, el ruido de papeles cayendo al suelo, seguido de un suspiro frustrado desde dentro. Daniel dudó. Luego se acercó, solo con la intención de hacer saber a quien estuviera dentro que no había dejado ningún rincón sin limpiar. Tocó ligeramente el marco de la puerta. Disculpe, ¿necesita ayuda? Desde dentro llegó una voz sorprendida e impaciente en Pacey al entrar. Daniel reconoció de inmediato al hombre ceñudo frente a los documentos esparcidos, James Bennett, el poderoso director financiero de Monroe Industries, el mismo que había visto en la prensa, siempre tan frío y satisfecho de sí mismo. Pero esa noche su rostro parecía cansado y sus ojos agudos brillaban con molestia ante la interrupción tardía. «Recoja esos papeles del suelo», ordenó Bennett de forma seca, sin molestarse en mirar hacia arriba. Daniel asintió y se agachó para juntar las hojas blancas sobre el frío suelo de baldosas. Fue entonces cuando sus ojos atraparon el encabezado de una hoja de cálculo densamente llena. Plan de optimización de la plantilla Post-Acquisition de TechVision. Un nudo se formó en su estómago al leer la lista con miles de nombres junto a frías cifras. Terminación de contratos, reducción de personal, cierre de departamentos. Su corazón se aceleró al ver marcado en rojo brillante el código de su propio departamento. Servicios de limpieza Chicago. Terminación del 100% de los contratos. Al cerrar el acuerdo, su pecho se apretó. Ese era su equipo. Cientos de trabajadores diligentes, familias enteras que dependían de sus salarios, a punto de ser descartados por la codicia corporativa. Terminó ya. La voz áspera de Bennett la devolvió a la realidad. Forzó una sonrisa tranquila, aunque su corazón latía con fuerza. «Sí, señor, casi termino, entonces apúrese. No le pago para que se quede parada». Su irritación aumentó. En su apresurada torpeza, una hoja confidencial salió volando de su mano y cayó al suelo. La mirada de Bennett se dirigió a ella, con sospecha, oscureciendo sus ojos mientras se acercaba. Daniel contuvo la respiración. Actuando por instinto la recogió antes de que él pudiera alcanzarla, esforzándose por parecer serena. «No es nada importante, señor. Solo una hoja en blanco», mintió suavemente, rezando para que no insistiera. Él se inclinó sobre ella, examinando cada uno de sus movimientos. Daniel contuvo la respiración, el cuerpo tenso. Tras un momento agonizante, Bennett se retiró, y su expresión se suavizó hasta una neutralidad cautelosa. «Muy bien. Ahora, salga y no toque nada en mi escritorio otra vez, ¿entendido?» «Sí, señor». «Disculpe la molestia», murmuró ella, apresurándose a salir de la habitación. Cuando la puerta se cerró tras ella con un clic, Daniel se apoyó en la pared del pasillo y respiró profundo para calmar su corazón acelerado. La imagen de aquella hoja de cálculo ardía en su mente. Si el contrato se firmaba mañana, miles serían despedidos de golpe, incluida ella y su hija Eva, en la quietud oscura de aquel largo pasillo. Daniel Carter comprendió que enfrentaba la decisión más difícil de su vida: callar para protegerse o alzar la voz por la verdad y por todos los que dependían de ella. Cerró los ojos, con la preocupación marcada en su pequeño rostro, pero con la determinación brillando desde dentro. A partir de ese momento, su vida y la de Ava nunca serían iguales, pero sabía que no podía apartar la mirada. Tenía que hacer lo correcto sin importar el costo. Aquella noche, Danielle apenas durmió. Permaneció inmóvil en su pequeño cuarto, la tenue luz de la vieja lámpara de escritorio proyectando sombras solemnes en las paredes desconchada. En su mente, la imagen de esa fría hoja de cálculo, con sus números rojos inquietantes, se repetía una y otra vez. Esas líneas sin emoción decidían el destino de Miles, incluyéndola a ella y a sus colegas.
como si no fueran más que cifras. Sin vida, Daniel se movió ligeramente, su mirada posándose en la pequeña cama donde Ava dormía profundamente. La suave respiración y la expresión tranquila de la niña contrastaban con la tormenta que su madre enfrentaba. Daniel afrontaba la decisión más difícil de su vida. Sus ojos ardían con lágrimas contenidas mientras una oleada de impotencia la invadía. Como madre, su mayor deber era proteger a Eva, su preciada hija, que luchaba contra una diabetes severa cada día dependiendo de insulina diaria y cuidados médicos costosos. Junto a la cama de Eva, una pequeña mesa estaba llena de frascos de insulina casi vacíos, papeles con recordatorios de citas médicas y facturas hospitalarias en Amén. Daniel libraba una batalla diaria contra la dura realidad de que no podía permitirse perder el empleo ni por un momento. Sin embargo, ahora sabía que no tenía otra opción que actuar. Dos voces rugían dentro de ella. Una, el instinto primario de sobrevivir. La urgía a callar, bajar la cabeza y aceptar su destino para proteger a Eva por ahora. La otra, más fuerte y resuelta, le exigía levantarse por lo correcto, por las miles de familias que luchaban como la suya para salir adelante. Se levantó y se acercó a la pequeña ventana, mirando hacia la calle desierta, bañada por el pálido resplandor de las farolas. Los recuerdos de sus días como analista financiera en ascenso en Goldman Sachs la invadieron cuando enfrentó un cruce parecido a un calar para preservar su carrera o hablar para defender la verdad. Entonces eligió el silencio y pagó un precio muy alto. Perdió su reputación, su carrera y su vida feliz, junto a su difunto esposo. Aquella noche estaba en el mismo cruce, pero ahora sabía que si callaba, nunca se lo perdonaría. Cerró los ojos, sintiendo el frío de la noche pero con la mente clara. Perdóname, Ava, susurró a su hija en el corazón. Pero tengo que hacer lo correcto. No puedo permitir que crezcas en un mundo donde la injusticia siempre gana y la verdad es silenciada. El amanecer se filtraba por la ventana. Daniel se preparó para la batalla que venía, poniéndose el uniforme de limpiadora no como símbolo de su misión, sino como bandera de su determinación. Esa mañana, al llegar a las puertas de Monroe Industries, su corazón latía con fuerza. Sin embargo, se obligó a entrar con confianza, con la barbilla en alto. En su mano, apretaba una lista completa de todos los empleados afectados, junto con los documentos que había impreso en las horas previas al amanecer. Dentro, los reporteros se agrupaban frente a la sala principal de juntas, listos para capturar el momento histórico en que Monroe Industries firmaría un contrato de $5,000 millones. Daniel sabía que en segundos su acción rompería ese solemne espectáculo, convirtiéndola en el blanco de desprecio y quizás algo peor. Señorita Carter, ¿por qué está aquí tan temprano?, llamó una voz familiar. Daniel se sobresaltó, con el corazón latiendo fuerte, al reconocer al director financiero James Bennett, inusualmente confiado y alegre ese día, sin duda esperando su jugoso bono. Solo quería asegurarme de que todo esté perfecto, señor, respondió, ocultando los documentos contra su pecho. El ceño de Bennett se frunció mientras la sospecha se dibujaba en sus ojos. Ten cuidado, Carter, sabes lo importante que es hoy. No puede haber errores. No toleramos fallos en este momento. Ella esbozó una débil sonrisa y asintió, sintiendo la tensión en el pecho. Sí, señor. Cuando Bennett se dio la vuelta, Daniel exhaló, sintiendo como la presión apretaba sus costillas, pero no permitió ni una sombra de duda. Respiró hondo para mantenerse firme, y entró en la sala de juntas donde los miembros del consejo y el CEO, Andrew Monroe, esperaban para firmar la millonaria transacción. En ese momento decisivo, Daniel supo que no había vuelta atrás. Su vida y la de Eva quedarían marcadas para siempre, pero estaba preparada. Avanzó y habló con la voz más firme y determinada que nunca. No firme ese contrato de $5,000 millones. Y mientras la fría y asombrada mirada de Andrew Monroe se clavaba en ella, Daniel comprendió que había entrado en una batalla cuyo resultado nadie podía predecir. Pero en lo profundo de su alma sabía que había hecho lo único que podía. Un silencio pesado descendió sobre la vasta sala de juntas, en el instante en que Daniel pronunció su valiente declaración. Por un instante, los ojos fríos de Andrew Monroe permanecieron fijos en ella, como intentando atravesar todos los secretos que ella se negaba a revelar tras esa expresión resuelta. La sala, antes solemne, ahora chisporroteaba de tensión mientras todos miraban al joven CEO, esperando su reacción decisiva. Andrew dejó caer lentamente la pluma sobre la mesa, en un gesto autoritario y deliberado. Se puso de pie, se arregló suavemente la chaqueta, y luego sostuvo la mirada de Daniel con una intensidad impenetrable. Por favor, que todos salgan, dijo con calma, aunque su voz tenía tal poder que los miembros del consejo se levantaron al instante y salieron sin decir palabra. James Bennett, el CFO,
Lanzó a Daniel una última mirada helada antes de salir y cerrar la puerta de golpe tras él. El eco resonó en el pecho de Daniel como un trueno lejano, señalando que una tensa confrontación estaba por comenzar. La sala ahora se sentía vacía, con solo Daniel y Andrew enfrentados al otro lado de la amplia mesa. Andrew se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre la superficie, su mirada falla, pero ya sin ira. Habló despacio, ponderando cada palabra a Daniel Carter. Te daré una oportunidad para que te expliques. Habla con claridad y entiende esto. Si lo que dices no está respaldado por pruebas, las consecuencias serán severas. Daniel le respiró profundo, con el corazón acelerado. Ese era el momento más importante de su vida. Cada palabra determinaría su destino, el futuro de su hija y el de Miles más. Señor Monroe, comenzó Daniele, con voz firme. Anoche, mientras limpiaba, me encontré por casualidad con un memorando interno sobre la adquisición de TechVision. Como exanalista financiera, sé cómo interpretar estos números. TechVision está sobrevalorada al menos en un 30%. Las proyectadas que le han mostrado dependen casi por completo de despidos masivos, específicamente la terminación de todos los empleados de limpieza y mantenimiento, incluyéndome a mí y a miles de mis colegas. Andrew escuchaba sin interrumpir, con sus ojos agudos nunca desviándose, como si midiera la verdad en sus palabras. Daniel continuó con tono firm. Entiendo que usted es el CEO y que su deber es maximizar los retornos, pero ¿está seguro de que quiere construir ganancias descartando despiadadamente a miles que han dedicado años a esta empresa? ¿Está seguro de que esto no es una trampa diseñada para explotarlo a usted y a esta corporación? Los ojos de Andrew se entrecerraron, y por un momento fugaz pareció perturbado. Luego volvió su habitual frialdad. Dice que fue analista financiera. Lo verificaré después. Ahora mismo, ¿qué pruebas tiene para respaldar esas afirmaciones? Daniel guardó silencio un instante. Luego sacó de su bolsillo del uniforme unas páginas impresas del memorando confidencial y las dejó. Sobre la mesa, deslizándolas hacia él con determinación. Esto es solo una pequeña parte de lo que he recuperado. Estoy preparada para compartirlo todo. Por favor, revise estos documentos antes de tomar su decisión final. Andrew tomó los papeles y los repasó rápidamente. Daniel observó cómo su expresión cambiaba de escepticismo a grave preocupación. En la última página frunció el ceño, con un brillo peligroso en la mirada. Depositó los documentos sobre la mesa y levantó la mirada hacia ella, su voz más suave, pero no menos seria. ¿Se da cuenta de que sus acciones esta noche podrían costarle su empleo o incluso causarle problemas legales? Daniele asintió, con la mirada firme. Lo entiendo completamente, pero no puedo quedarme en silencio ante la verdad. He pagado un precio muy alto por mi silencio en el pasado, y me niego a permitir que eso vuelva a suceder. Hay cosas más importantes que mi seguridad personal, señor Monroe. Andrew la observó en silencio, con una mezcla compleja de pensamientos tras sus ojos. Finalmente se acomodó la corbata y recuperó la compostura propia de un CEO. Estoy posponiendo la firma de hoy, pero quiero que me entregue toda su evidencia esta noche en mi residencia. Si puede sustentar estas afirmaciones, reconsideré todo el acuerdo. Si miente o fabrica pruebas, pagará caro las consecuencias. Un alivio invadió a Daniel, aunque sabía que la parte más difícil aún estaba por venir. Asintió, con la voz tan firme como siempre. Lo haré, señor Monroe. Tendrá la verdad completa. Al salir de la sala de juntas, la mirada de Andrew la siguió con una intensidad que presagiaba la tormenta que se avecinaba en Monroe Industries. Una tormenta que ninguno de los dos podía prever aún. La noche apenas había caído, y la luz de la ciudad se colaba por los enormes ventanales de suelo a techo del elegante penthouse, en la cima de la torre central. Andrew estaba de pie, mirando hacia el horizonte distante, esperando la reunión decisiva que estaba por tener lugar. Había pasado todo el día revisando los materiales que Daniel le había proporcionado. Aunque le molestaba admitirlo, los detalles en sus documentos eran profundamente preocupantes, lo suficiente para hacerle reconsiderar toda la adquisición de TechVision por $5,000 millones. Un suave timbre sonó en la puerta, sacando a Andrew de sus pensamientos. Cruzó la habitación y la abrió. Allí estaba Daniel, con el rostro tenso, pero los ojos ardientes de determinación. Llevaba un abrigo viejo y sujetaba su portafolios como si fuera su posesión más preciada. Andrew se apartó y asintió para que entrara. El lujoso interior del penthouse casi abrumaba la pequeña y humilde figura de Daniel. Él notó su incomodidad, pero no comentó nada. Simplemente señaló su escritorio, donde un portátil y archivos relacionados esperaban. «Puede comenzar cuando esté lista», Daniel, dijo Andrew en voz baja, con tono serio. Daniel respiró profundo y sacó de su maletín un grueso paquete de hojas llenas de números, gráficos y análisis detallados.
Comenzó su presentación. Su voz temblaba al principio, pero se volvió más firme y autoritaria con cada frase. He revisado a fondo las finanzas de TechVision durante los últimos 3 años. Sus beneficios reportados están inflados por trucos contables sofisticados. Proyectos de ID presentados como avances son inútiles o se han pospuesto indefinidamente. Si Monroe Industries paga 5,000 millones, perderemos dinero y nos veremos obligados a hacer despidos masivos para cubrir el déficit. Andrew estudió cada gráfico atentamente. Cada cifra que Daniel mencionaba era lógica y difícil de refutar. Un nudo se formó en su estómago mientras la verdad emergía, pero mantuvo la compostura exterior. ¿Cómo está tan segura?, preguntó con frialdad, pero con un destello de duda en sus ojos. Porque solía hacer este trabajo, señor Monroe, respondió Daniel sosteniendo su mirada. Sé exactamente cómo funcionan estos esquemas y el daño que causan. No quiero verlo cometer los errores que yo cometí. Sus palabras calaron hondo. Cuando Andrew se disponía a interrogarla más, el teléfono de Daniel en el bolsillo de su uniforme vibró violentamente, rompiendo la tensa atmósfera. Ella se sobresaltó, sacando el dispositivo rápidamente. La palidez le invadió el rostro, y el pánico llenó sus ojos. Mi hija Ava tiene fiebre alta y su diabetes está crítica. La niñera llamó, no sé qué hacer. Andrew no dudó, vamos ante ella o a casa ahora mismo. Sorprendida por su rápida decisión, pero demasiado alarmada para cuestionarla, Daniel recogió sus papeles y lo siguió. Momentos después, aceleraban por la ciudad en el coche de lujo de Andrew, rumbo al modesto apartamento de Danielan. Durante todo el trayecto, Daniel se sentó a su lado, llamando frenéticamente para obtener novedades sobre el estado de Ava. Andrew se concentraba en la carretera, pero su mente no dejaba de girar. Era la primera vez en años que sentía el peso humano detrás de una decisión puramente financiera. Llegaron al edificio de Daniel en pocos minutos. Dentro, la pequeña Ava yacía en su cama, con fiebre y débil. La niñera rondaba ansiosa. Tenemos que llevarla al hospital de inmediato, declaró Andrew. Volviéndose hacia Danielan, yo conduciré. No hay tiempo que perder. Agradecida y desconcertada, Daniel asintió. En minutos estaban en camino a la sala de urgencias más cercana, Daniel sosteniendo a Eva en el asiento trasero. Mientras las luces de la ciudad se desdibujaban, Andrew sintió que algo despertaba en su endurecido corazón. Se había acostumbrado a negocios multimillonarios y tensas confrontaciones en la sala de juntas, pero nunca a ver las verdaderas consecuencias humanas de sus decisiones. En ese instante comprendió una verdad que había ignorado por mucho tiempo. Detrás de cada número, de cada contrato, había personas reales que sufrían las consecuencias, y a partir de ahora, no podría apartar la mirada de esa realidad. El coche llegó a la entrada del hospital, y Daniel apresuradamente tomó a Eva en sus brazos y corrió hacia adentro. Con pasos frenéticos pero decididos, Andrew la siguió de cerca, sin saber que por primera vez en su vida entraba a un mundo completamente desconocido. Un lugar donde la gente luchaba cada minuto solo para seguir viva. Mientras las enfermeras llevaban a Ava a la sala de emergencias, Daniel se quedó en el umbral, con los ojos llenos de preocupación e impotencia. Andrew se mantuvo a su lado, sin saber qué más podía hacer, salvo ser testigo de aquella escena desgarradora. Esto no era un negocio ni cifras en una hoja de cálculo. Era la vida real, dura y despiadada. Tras varios minutos angustiosos, Daniel y Andrew se sentaron en un banco del frío pasillo. El silencio era inquietante, roto solo por el frenético latir de sus corazones. Andrew se volvió hacia Daniel, y en ese momento vio la fuerza tallada en su rostro, teñida de un profundo dolor oculto. Daniel dijo suavemente, rompiendo el pesado silencio entre ellos, necesito saber por qué alguien tan talentosa como usted ha tenido que soportar todo esto. ¿Por qué dejó su carrera como analista financiera para dedicarse a lo que hace ahora? Daniel guardó silencio un instante, un destello de antigua angustia en sus ojos, como si Andrew hubiera tocado una herida no sanada. Lo miró con firmeza, con tristeza y determinación mezcladas en su mirada. Fui analista financiera senior en Goldman Sachs. Comenzó con voz baja pero firme. Me especializaba en fusiones y adquisiciones, tenía todo lo que la sociedad llama éxito, estatus, prestigio, una familia feliz. Pero todo se derrumbó de la noche a la mañana porque me negué a hacer algo que sabía que estaba mal. Andrew escuchó atentamente, sintiendo el peso de su confesión. Por primera vez, no vio una subordinada ni a una rival. Vio a una persona real, herida pero extraordinariamente resiliente. Daniel continuó, con la voz temblorosa pero resuelta. Mi firma asesoraba a una gran corporación en una fusión. Las proyecciones financieras que presentaron eran completamente falsas, infladas con trucos contables oscuros. Descubrí el fraude y elegí denunciarlo, pero mis superiores, personas a las que respetaba, me presionaron para que guardara silencio. Me prometieron todo si aprobaba ese análisis fraudulento. Si me negaba, juraron destruirme. Hizo una pausa,
con el dolor brillando en sus ojos. Andrew sintió un nudo en la garganta. Había tomado decisiones difíciles antes, pero nunca había pagado un precio tan alto. Me negué, dijo Daniel, con la voz quebrada. No podía traicionarme a mí misma ni a miles de personas más, pero ellos cumplieron su palabra. De la noche a la mañana, mancillaron mi reputación y me sacaron del mundo financiero con acusaciones falsas. Un poco después, mi esposo murió en un accidente por el que aún me culpo. Caí en la desesperación, y lo único que me mantenía en pie era mi hija, Eva. Ella sostuvo la mirada de Andrew, con lágrimas a punto de caer, pero firme. Ahora no puedo permitir que suceda lo mismo otra vez. No voy a quedarme de brazos cruzados, mientras personas inocentes pierden su sustento y su futuro, para beneficiar a unos pocos poderosos. Señor Monroe, me equivoqué al guardar silencio una vez. Esta vez lucharé hasta el final. Andrew permaneció en silencio, conmovido hasta lo más profundo por sus palabras. Toda su carrera había girado en torno a los márgenes de beneficio y los resultados trimestrales. Pero en ese frío pasillo del hospital sintió el vacío de todo aquello. Comprendió que había confiado ciegamente en James Bennet, quien tejía relatos financieros seductores sobre señales de alerta, todo en nombre del lucro. Volviéndose hacia Daniel, los ojos de Andrew brillaron con una sinceridad y determinación poco comunes. Lo siento, Daniel. Solía pensar que los negocios eran solo maximizar ganancias, pero ahora entiendo que cada decisión que tomo afecta vidas reales. Daniel lo miró, con sorpresa y una esperanza cautelosa asomando en su rostro. Por primera vez desde que se conocieron, sintió que el cambio podría ser posible. Volveré a examinar todo el acuerdo con TechVision, continuó Andrew con voz firme. Prometo abordar estas preocupaciones por completo. En ese momento, la puerta de urgencia se abrió y salió un médico, con expresión seria pero aliviada. Señorita Carter, su hija está estable ahora. Necesitará observación, pero va a estar bien. Daniel exhaló, con lágrimas recorriendo sus mejillas. Andrew se levantó y apoyó suavemente una mano en su hombro, ofreciéndole consuelo y solidaridad. En ese instante, ambos entendieron que sus vidas habían tomado un nuevo rumbo. Desde ese día, Andrew supo que nunca podría volver a ser quien fue. Su responsabilidad hacia miles de empleados y hacia Daniel y Eva se había convertido en parte de su conciencia y su vida. La primera luz del amanecer entraba por la ventana del hospital mientras Daniel sostenía suavemente la pequeña mano de Ava, observándola dormir profundamente, exhausta tras la larga noche. Andrew se había marchado unos momentos antes, dejando a Daniel sola con sus pensamientos tumultuosos y la frágil esperanza que acababa de comenzar a sentir. Sin embargo, sin que ella lo supiera, en las oscuras profundidades de la sede de Monroe Industries ya se tramaba un complot siniestro, diseñado para extinguir cada resquicio de esperanza que ella había encontrado. En el último piso del edificio, Monroe, el CFO James Bennet, estaba sentado en su oficina privada, con la rabia ardiendo en sus ojos mientras miraba la pantalla de su computadora. Los documentos robados por Daniel la noche anterior habían activado las alarmas de Monroe, revelando exactamente lo que había hecho. Bennet sabía lo devastador que sería para Andrew Monroe conocer la verdad completa. La adquisición de TechVision por $5,000 millones, que había orquestado meticulosamente durante meses, se derrumbaría. Apretando el puño, Bennet endureció su rostro con crueldad. Daniel pagaría, y lo haría de la manera más dura posible, para que nadie más se atreviera a desafiarlo. Tomó el teléfono y marcó al jefe de seguridad sin dudar. «Necesito reportar un robo de datos», dijo con voz escalofriantemente calmada. «La sospechosa es Danielle Carter, una empleada de limpieza. Tengo pruebas sólidas. Envíen a la policía de inmediato». Esa misma mañana, cuando Daniel se preparaba para sacar la cuna de Ava del hospital, un presentimiento de inquietud la atravesó. Miró por el pasillo y vio a dos oficiales uniformados acercándose con paso firme hacia la habitación de Eva. Con expresiones graves, su corazón se congeló cuando uno de ellos dio un paso adelante y preguntó con tono firme: «Hasted is Daniel Carter». La voz de Daniel tembló al responder con un asentimiento en sí. «¿Qué sucede?» «Tenemos una orden de arresto», dijo el oficial mostrando las esposas. «Está acusada de robar datos confidenciales de Monroe Industries. Por favor, acompáñenos». Daniel sintió que sus extremidades se entumecían y el aire se le cortaba en la garganta. Ava la miró, con los ojos abiertos de par en par y en pánico, mientras los oficiales se acercaban. «Mamá, ¿qué pasa?», sollozó Ava, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras se aferraba a la manga del oficial. «Por favor, no se lleven a mi mamá. Ella no hizo nada malo, no es buena». La desesperación desgarró el corazón de Daniel. Se arrodilló, abrazando a Ava, luchando por contener las lágrimas. «Estoy bien, cariño», susurró. «Regresaré pronto, lo prometo». Pero el frío metal de las esposas se cerró alrededor de sus muñecas,
y los sollozos de Ava resonaron por el pasillo. Los médicos y enfermeras miraron impotentes mientras Danielle era llevada. La mirada llorosa de Eva siguiéndola fue un testimonio desgarrador de la venganza despiadada de Bennett. En el camino hacia la comisaría, Danielle sintió como su mundo se desmoronaba. Las acusaciones de Bennett estaban tan perfectamente formuladas que ella no tuvo ninguna oportunidad de defenderse. Aunque desde hacía tiempo conocía la crueldad de las finanzas de alto nivel, nunca había imaginado convertirse en su víctima directa. En la comisaría, la empujaron a una austera sala de interrogatorios, con luces fluorescentes que le golpeaban. El rostro en la puerta se cerró de golpe detrás de ella, sumiéndola en una fría soledad. El detective Lawson entró, dejando caer un pesado expediente sobre la mesa. Tenemos pruebas concretas del director financiero James Bennett de Monroe Industries, dijo sin rodeos. Ha entregado documentos que prueban que usted robó datos confidenciales. Esto es un delito grave, señorita Carter. Danielle luchó por mantener la voz firme. No robé nada. Solo intentaba proteger a mis compañeros de trabajo. Le digo la verdad. El rostro del detective permaneció impasible. Eso lo decidirá el tribunal. Por ahora, tenemos motivos para detenerla. Mientras tanto, en su oficina en Monroe Industries, Bennett se reclinaba en su silla de cuero, con una sonrisa satisfecha. Sabía que Andrew Monroe no permitiría que esto pasara, pero había preparado cada eventualidad. Danielle era la peón perfecta para sacrificar y salvar su negocio de 5,000 millones. No me culpes a mí, Danielle, murmuró, levantando un vaso de whisky. Solo fuiste una pérdida necesaria para proteger mi plan. En otro lugar, Andrew Monroe recibió la llamada sobre el arresto de Danielle. Sus ojos se abrieron, mezcla de sorpresa y furia. Supo de inmediato que era la venganza oscura de Bennett. Un plan cruel para aplastar a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. De pie de un salto, el corazón de Andrew ardía de ira justa. Sabía que ya no podía permanecer en silencio ni quedarse al margen. Era momento de actuar no solo por Danielle, sino para defender su conciencia e integridad. La batalla entre la verdad y el poder había comenzado en serio, y Andrew estaba decidido a ponerse del lado de la verdad, sin importar el costo. En cuanto supo del arresto de Danielle, Andrew actuó sin dudar. Sabía que si no se movía de inmediato, Danielle sería aplastada por el despiadado juego de poder y los planes siniestros de Bennett. Un intenso sentido de responsabilidad despertó en Andrew. Tras años centrados solo en las ganancias, finalmente entendió que debía proteger a alguien simplemente porque era lo correcto. Llamó rápidamente a la oficina de William Harris, uno de los abogados defensores criminalistas más renombrados de la ciudad, famoso por darle la vuelta a casos imposibles. Señor Harris, necesito que tome este caso de inmediato, dijo Andrew, con voz más firme que nunca. Logre que Danielle Carter salga bajo fianza hoy mismo y prepárese para reunir pruebas que demuestren su inocencia. Al colgar, Andrew sintió su corazón latir con fuerza. No por miedo, sino por una determinación poderosa. Iba a enfrentarse a James Bennett en persona. Durante las horas siguientes, Andrew lanzó en silencio una investigación interna exhaustiva en Monroe Industries. Usando su acceso como CEO, revisó cada archivo financiero relacionado con el acuerdo de TechVision, decidido a no pasar por alto ningún detalle. La noche cayó, pero la oficina de Andrew permaneció iluminada mientras analizaba hojas de cálculo y leía correos entre Bennett y miembros clave. Cuanto más se adentraba, más clara se volvía la compleja red de fraude que Bennett había tejido, manipulando la valoración de TechVision, maquillando las cuentas con documentos falsificados y conspirando en privado con supuestos aliados para silenciar a los disidentes. Danielle era solo la última víctima. Al mirar la prueba irrefutable en su pantalla, Andrew sintió una oleada de ira y decepción. Comprendió que había confiado en Bennett y descuidado la misma empresa que su padre había construido, solo porque se dejó llevar por la promesa de ganancias. Aferrándose a la evidencia, Andrew se preparó para actuar con decisión. Pero antes de hacerlo, sonó su teléfono. Señor Monroe, dijo la voz confiada de William Harris, he conseguido la liberación bajo fianza de la señorita Carter. Debe presentar sus pruebas rápido. El plan de Bennett está perfectamente diseñado para incriminarla. Lo entiendo, respondió Andrew con calma, agradecido por la pronta respuesta de Harris. Inmediatamente salió de la oficina y condujo hasta el modesto apartamento de Danielle. Allí la encontró sentada junto a Eva, que finalmente dormía tras un día de lágrimas y terror. Danielle levantó la mirada hacia Andrew con dolor y alivio en los ojos. Siento involucrarlo en esto, señor Monroe, dijo con voz temblorosa. Andrew negó suavemente con la cabeza, con sinceridad en la mirada. No es su culpa, Danielle. Soy yo quien debería disculparse por permitir que esto sucediera. Pero le prometo que haré todo lo que esté en mi poder para sacar la verdad a la luz. Danielle esbozó una sonrisa cansada,
una chispa de esperanza encendiéndose en su mirada. ¿Por qué hace esto? Podría fácilmente hacerse de la vista gorda y seguir con su vida. Andrew guardó silencio un momento, con la mirada distante pero resuelta. Porque ya no puedo vivir con la conciencia culpable. Antes pensaba que los negocios eran solo maximizar ganancias a cualquier costo, pero ahora veo que detrás de cada decisión hay personas reales, familias, niños inocentes como Eva. No construiré mi futuro sobre su dolor y pérdida. Danielle respiró aliviada, sintiendo un peso invisible levantarse de sus hombros. Preguntó suavemente, ¿qué hará ahora? Andrew la miró a los ojos, con voz firme y decidida. Convocaré una reunión de emergencia del consejo. Revelaré públicamente todas las pruebas del fraude de Bennett y la complicidad de los involucrados. Aceptaré cualquier consecuencia, incluso renunciar como CEO si es necesario. Pero me niego a permitir que continúen engañándonos. Danielle lo miró, con respeto renovado brillando en su mirada. Él había encarnado el rostro frío y distante del poder corporativo. Ahora estaba ante ella, luchando valientemente por la justicia y la integridad. En ese momento ambos comprendieron que la batalla que tenían por delante sería feroz e implacable. Sin embargo, viendo la determinación inquebrantable en los ojos del otro, supieron que ya no estaban solos. Habían encontrado un aliado y descubierto el verdadero coraje en sí mismos. Aquella mañana, la atmósfera en la sala de juntas de Monroe Industries era inusualmente tensa. La luz inclinada del sol se colaba por los ventanales de piso a techo, pero no suavizaba las frías y serias expresiones en los rostros de los directores. Andrew estaba sentado en la cabecera de la mesa. Ante él se extendía un grueso expediente de pruebas, evidencias que había descubierto con gran esfuerzo en los últimos días. Frente a él, James Bennett lo miraba con el rostro impasible, pero sus ojos revelaban un destello de ansiedad. Un hombre que normalmente rebosaba arrogancia y confianza, ahora tambaleándose al borde de perder el control. Sentado junto a Bennett estaba el presidente Richard Harlow, un caballero de mediana edad, agudo y cortante, que mantenía un exterior cortés pero que había apoyado silenciosamente los despiadados planes de Bennett desde el principio. Andrew abrió la reunión con tono firme e inquebrantable. Hoy he convocado al consejo para tratar conductas graves relacionadas con la adquisición de TechVision. He descubierto irregularidades graves en la manera en que el director financiero James Bennett y el presidente Harlow han manejado este acuerdo. Murmullos recorrieron la sala, pero Andrew continuó, lanzando el expediente sobre la mesa. Poseo pruebas concluyentes de que el director financiero James Bennett manipuló deliberadamente nuestros informes financieros para inflar la valoración de TechVision. Más preocupante aún, conspiró con ciertos miembros del consejo para silenciar las disidencias, orquestando especialmente el arresto injusto de Danielle Carter, la valiente empleada que expuso este fraude. Bennett se levantó de un salto, la furia y el pánico combatiendo en su voz. Estas son acusaciones infundadas. He servido a esta empresa por más de 10 años. Nunca traicionaría sus intereses. Andrew lo enfrentó con frialdad, ojos clavados en Bennett. Lamento que piense así, Bennett, pero estas acusaciones están lejos de ser infundadas. Están documentadas en correos internos entre usted y el presidente Harlow. Ha abusado de su poder para ocultar la verdad, incluso a costa de destruir carreras y vida. El presidente Harlow permaneció en silencio, con expresión impenetrable, pero con los ojos entrecerrados peligrosamente. Tras una pausa tensa, habló con voz gélida. Andrew, ¿sabe lo que está haciendo? Está acusando a las mismas personas que estuvieron con su padre para construir esta empresa desde cero. Está seguro de que quiere enfrentarse a nosotros. Andrew no mostró miedo. No busco conflicto, pero no puedo permanecer en silencio ante la verdad. A mi padre no fundó Monroe Industries para que fuera explotada por oportunistas. Si realmente respetan su legado, no traicionarían los valores que él inculcó. Zaspa. Golpearon el orgullo de Bennett, y Harlow, la mirada de Bennett se suavizó en una sonrisa amenazante mientras siseaban. Lo lamentarás, Andrew. Tú y esa Danielle pagarán caro su imprudencia. La reunión terminó en caos cuando estallaron acalorados debates. Andrew salió inmediatamente para informar a Danielle, pero al entrar en su apartamento la encontró pálida y aterrorizada. ¿Qué sucede, Danielle?, preguntó con urgencia. Sus manos temblorosas le entregaron una sola hoja que acababa de recibir. Unas pocas líneas escalofriantes bastaron para helar la sangre de Andrew. Si no quieres ver dañada a tu hija, detén todo de inmediato. La mano de Danielle temblaba violentamente, con lágrimas asomando en sus ojos. ¿Saben dónde está Ava, Andrew? Harán cualquier cosa para detenernos. Andrew apretó la mano de Danielle, con la determinación ardiendo en su mirada. Te lo prometo, Danielle. Nadie hará daño a Beba, no cederemos ante las amenazas. Emiri llamó a seguridad profesional, organizando protección las 24 horas para el apartamento de Danielle,
y la escuela de Avan, pero Andrew sabía que ya no se trataba solo de defender a unos pocos. Era una lucha contra la codicia y crueldad de quienes alguna vez llamó amigos y colegas. Esa noche, Andrew no durmió. Pasó la noche revisando cada prueba, preparándose para la dura batalla que sabía se avecinaba. El miedo había dado paso a una determinación inquebrantable en su corazón. Miró la foto enmarcada de su padre sobre el escritorio y juró que ese sería el momento para demostrar que era digno de su legado, no solo para proteger a Daniel y a miles de empleados leales, sino para defender su propia conciencia y los valores en los que creía. A la mañana siguiente, antes de salir del apartamento, Andrew miró a Daniel con absoluta sinceridad. Enfrentamos oponentes peligrosos, Daniel, pero no me detendré, y no permitiré que nadie te haga daño a ti ni a Eva. Lo superaremos juntos. Daniel le ofreció una pequeña sonrisa cansada, y en sus ojos Andrew vio por primera vez una fe firme. No importaba lo difícil que fuera la lucha que venía, el coraje y la verdad serían sus armas más poderosas. Aquella mañana, el cielo estaba inusualmente nublado, como compartiendo la tensión que envolvía a Monroe Industries. Accionistas mayores y menores entraban a la sala principal de juntas, con expresiones cautelosas y ansiosas en medio de los rumores de conflictos internos. Andrew estaba junto a la gran ventana mirando hacia la ciudad, con la mente llena del peso de la responsabilidad que estaba a punto de asumir. Respiró hondo, sintiendo todo el peso de la decisión que iba a anunciar. Hoy cambiaría todo para él, para Daniel y Eva, y para los miles de empleados inocentes que esperaban un desenlace justo. Al entrar en la sala, las miradas duras de Bennett y del presidente Arlo se clavaron en él, desafiantes y amenazantes, pero Andrew permaneció firme. Por primera vez comprendió que ya no temía ninguna fuerza porque ahora luchaba por su conciencia y por la verdad. Andrew tomó asiento en la cabecera de la mesa y recorrió con calma las tensas miradas de los accionistas que esperaban expectantes. Señoras y señores, comenzó con tono mesurado y resuelto. Sé que muchos de ustedes esperaban hoy un anuncio sobre la adquisición de TechVision por $5,000 millones. Lamento informarles que este acuerdo no seguirá adelante. Un rugido atónito recorrió la sala. Ojos sorprendidos y decepcionados se volvieron hacia él. El presidente Harlow se levantó de inmediato, con voz fría y autoritaria. Andrew, ¿entiende las consecuencias de esta decisión? Este acuerdo es vital para el futuro de la empresa. Andrew sostuvo la mirada de Arlo sin titubear. Precisamente, porque comprendo la magnitud de esta elección, debo detenerla. Tengo pruebas irrefutables que demuestran no solo un grave fraude financiero en esta transacción, sino que miles de nuestros empleados perderían sus empleos en el momento en que se firme este contrato. Bennett se levantó de un salto, con furia y veneno en la voz. Estás mintiendo, Andrew. No tienes ninguna prueba de ningún delito. En ese momento, la puerta de la sala de juntas se abrió de golpe y Daniel entró con paso firme. Dosieren. Manan, sus ojos brillaban con determinación, mientras su voz resonaba por toda la sala. Señor Bennett, tengo todas las pruebas que pensó que había destruido. Trabajé como analista financiera en Goldman Sachs y sé exactamente lo que usted ha hecho. Se acercó a Andrew, abrió su dossier y desplegó los documentos. Compañeros accionistas, aquí tienen pruebas claras de que el director financiero James Bennett y el presidente Arlo conspiraron para falsificar nuestros informes financieros, inflando artificialmente la valoración de TechVision en al menos un 30%. Y planearon despidos masivos para encubrir esas ganancias ilusorias. Hoy estoy aquí no por beneficio personal, sino porque creo que todos merecemos la verdad. La sala cayó en un silencio mortal, todas las miradas fijas en la evidencia incontrovertible que ahora se mostraba. El rostro de Bennett palideció. Sus manos se apretaron con rabia impotente. Por primera vez, la fachada compuesta de Arlo se resquebrajó, y sus ojos revelaron una profunda inquietud. Un accionista mayor se levantó, con voz grave. Andrew, si todo esto es cierto, es la traición más grave que nuestra empresa haya visto. ¿Qué propone que hagamos? Andrew se puso de pie, con expresión solemne y voz firme. Asumiré toda la responsabilidad por esta decisión. Para proteger nuestra empresa y a nuestra gente, renunciaré como CEO de inmediato. Pero antes, exijo que el Consejo encargue una investigación independiente y exhaustiva sobre la mala conducta del señor Bennett y del señor Arlon. Ahora es momento de elegir la ética sobre la codicia. La voz de Bennett tembló de rabia mientras protestaba. No puedes hacer esto, Andrew. Estás destruyendo todo lo que tu padre construyó. Andrew Lowe enfrentó con una mirada de acero. Los que están destruyendo esta empresa no soy yo, Bennett. Son usted y sus cómplices. Creo que mi padre estaría más orgulloso de la decisión de hoy que de cualquier acuerdo multimillonario que pudiera firmar. La sala de juntas quedó sumida en un silencio atónito. Daniel, de pie junto a Andrew,
Lo miró con profundo respeto. Ya no era solo el CEO frío y poderoso que ella conocía. Había arriesgado todo para defender la verdad y proteger a trabajadores como ella y Ava. Cuando la reunión terminó en medio de la tensión y el tumulto, Andrew y Daniel salieron juntos de la sala de juntas, pero al salir al pasillo el teléfono de Daniel vibró con un mensaje ominoso. Arrepentirás lo que acabas de hacer. Tu hija nunca volverá a estar segura. Daniel se congeló. Con la piel helada, Andrew le apretó el hombro. Con la mirada firme. Te lo prometo, Daniele. Eso nunca ocurrirá, confía en mí. Ella levantó la vista hacia él, con miedo aún en sus ojos, pero ahora mezclado con absoluta confianza en aquel hombre a su lado. Ambos sabían que el camino sería peligroso, pero también sabían que el coraje y la verdad eran sus armas más poderosas, y enfrentarían lo que viniera juntos. El sol de la tarde se colaba en ángulo a través de los grandes ventanales de la oficina del CEO, proyectando franjas de luz sobre el escritorio casi vacío. Andrew recogía en silencio sus últimas pertenencias, con un peso en el pecho, preparándose para dejar atrás lo que había sido el mayor orgullo de su vida. La silla del CEO, antes la cima de su éxito, ahora era solo un recuerdo. Extrañamente, no sentía arrepentimiento, solo una inesperada sensación de paz. Cuando Andrew salió de la oficina por última vez, vio a Daniel esperando en el pasillo. Sus ojos reflejaban comprensión tranquila y determinación feroz, diciéndole que habían elegido el camino correcto, aunque difícil. ¿Estás bien, Andrew?, preguntó ella suavemente, con sinceridad en la mirada. Andrew esbozó una pequeña sonrisa serena. Mejor que nunca. Creo que, por primera vez en años, sé realmente quién soy y qué quiero perseguir. Daniel le asintió, con preocupación asomando en sus ojos. El consejo acaba de informarme que tampoco podré volver a trabajar. Bennett hizo todo lo posible por arruinar mi reputación. Andrew la miró con admiración evidente. Siento mucho que te hayan involucrado en esto, Daniel, pero también creo que hicimos lo correcto. Ella le devolvió la sonrisa con voz fuerte e inquebrantable. En Andrew, nunca he lamentado nuestra decisión. Puede ser difícil ahora, pero creo que de la verdad y el coraje siempre encontraremos un nuevo camino hacia adelante. En ese momento, ambos comprendieron que no les quedaba nada que perder. Solo una fe feroz en los valores por los que habían luchado. Los ojos de Andrew se iluminaron con energía renovada mientras hablaba. Daniel, no necesitamos a Monroe Industries para marcar la diferencia. Podemos construirla nosotros mismos. Una nueva empresa con una misión clara en servir a las personas, no solo perseguir ganancias. La sorpresa y la emoción se reflejaron en su rostro. ¿De verdad crees eso? Andrew asintió, con esperanza brillando en sus ojos. Absolutamente, con tu experiencia financiera y mi conocimiento en gestión. Podemos crear un negocio socialmente responsable que apoye a empresas honestas y a miles de trabajadores. A los ojos de Daniel se iluminaron con entusiasmo por primera vez en días. La llamaremos Phoenix Capital, un símbolo de renacer de las cenizas. Demostraremos que la ética y los negocios pueden ir de la mano. Compartieron una mirada que parecía un nuevo comienzo. Prometedor pero lleno de desafíos. Sabían que el camino por delante sería duro, pero armados con las lecciones aprendidas, estaban más preparados que nunca. Durante los días siguientes, Andrew y Daniel trabajaron incansablemente para sentar las bases de Phoenix Capital. Pasaron horas planificando, buscando negocios pasados por alto, pero con principios, que eligieran prácticas éticas sobre ganancias rápidas. Por supuesto, Bennett y el presidente Arlo no los dejaron avanzar sin luchar. Amenazas anónimas y mensajes intimidatorios siguieron llegando, a veces sacudiendo a Daniel mientras se preocupaba por la seguridad de Abraham, pero Andrew siempre la tranquilizaba. Intentan asustarnos para que nos detengamos, pero nunca dejaré que nadie te haga daño a ti ni a Ava. Confía en mí. Mientras tanto, los escándalos que Andrew y Daniel habían revelado forzaron a las autoridades a investigar las graves acusaciones de fraude contra Bennett y Arlon. A pesar de los feroces contraataques de Bennett, su cuidadosamente tejida red de engaños comenzó a derrumbarse bajo la creciente presión legal y pública. Después de varias semanas tensas, Phoenix Capital fue oficialmente lanzada. En el día de la inauguración, en su pequeña pero acogedora oficina, Andrew y Daniel estuvieron juntos frente a un grupo leal de amigos y colegas, personas que habían dejado Monroe Industries para unirse a su nueva empresa con principios. Andrew miró a Daniel, con orgullo y gratitud brillando en sus ojos. Gracias. Daniela no podría haber hecho esto sin ti. Ella sonrió radiante. No, gracias a ti. Me ayudaste a encontrarme de nuevo después de años de miedo y ocultamiento. En ese momento, Ava corrió y los abrazó. Su sonrisa inocente era un recordatorio conmovedor de por qué habían hecho todo esto. Estoy tan orgullosa de ustedes, mamá y señor Andrew, susurró,
con los ojos brillando de alegría y esperanza. Andrew y Daniel intercambiaron una mirada, sabiendo con absoluta certeza que, sin importar el costo, su decisión de defender lo correcto había sido la mejor. Desde ese día, Phoenix Capital no fue solo una nueva empresa, fue un poderoso símbolo de renacimiento, arraigado en los valores éticos que defendieron hasta el final. De pie en esa pequeña oficina, Andrew y Daniel entendieron que su viaje apenas comenzaba, y esta vez no temían nada porque se guiaban por sus corazones y sus conciencias. Pasó el tiempo, y las feroces tormentas de esos primeros días finalmente se calmaron, dando paso a un ritmo de vida más sereno y esperanzador. Phoenix Capital forjó su lugar en el mercado de manera constante, no a través de negocios llamativos y dudosos, sino gracias a decisiones sólidas y un compromiso genuino con la responsabilidad social. Bajo el liderazgo de Andrew y la aguda capacidad financiera de Daniel, la firma rápidamente atrajo clientes deseosos de construir negocios sostenibles y comprometidos con la comunidad. Lo más importante, pudieron salvar a cientos de empleados, personas que alguna vez enfrentaron despidos bajo el acuerdo con TechVision, restaurando esperanza y estabilidad a innumerables familias. Cada mañana, cuando Andrew llegaba a la oficina, sentía verdadera alegría al ver los rostros de quienes habían sobrevivido a la desesperación. Ahora trabajaban con diligencia y lealtad, no por miedo a perder sus empleos, sino porque creían que su trabajo creaba un valor real. Mientras tanto, Phoenix Capital prosperaba y Monroe Industries se hundía cada vez más en la crisis. Las pruebas claras que Andrew y Daniel revelaron obligaron a Bennett y Arlo a dimitir en desgracia. Las investigaciones gubernamentales desenmascararon los oscuros planes que habían ocultado durante años. El nombre de Monroe Industries se volvió sinónimo de escándalo, y solo reformas profundas podrían comenzar a restaurar su reputación. Pero Andrew y Daniel ya no se preocupaban por la caída de Bennett o Arlo. Sus vidas ahora se centraban en un futuro lleno de objetivos significativos. El vínculo entre Andrew, Daniel y Eva se fortaleció cada vez más. Tras esos meses turbulentos, Andrew se convirtió en una parte indispensable de su pequeña familia. Las cenas sencillas en el pequeño apartamento de Daniel se volvieron una cálida rutina. Las conversaciones sobre el día escolar de Eva y sus planes futuros les brindaban una alegría diaria que Andrew nunca había conocido como sido una tarde de fin de semana. La luz del sol iluminaba su diminuto balcón mientras Eva relataba emocionada que había sacado una A en su primer examen de matemáticas. Daniel sonreía radiante, con lágrimas de orgullo brillando en sus ojos. Andrew se sentó junto a ellas, con el corazón lleno de calidez, una sensación que nunca había experimentado en la sala de juntas. «¿Ves, mamá? Te dije que las matemáticas no eran difíciles», dijo Eva, con ojos llenos de confianza. Daniel acarició suavemente el cabello de su hija y sonrió. «Así es, cariño, lo hiciste muy bien, pero también tienes que agradecerle al señor Andrew. Te mostró una forma muy clara de resolver esos problemas, ¿verdad?» Ava asintió con entusiasmo y abrazó el brazo de Andrew. «Gracias, señor Andrew. Nunca pensé que las matemáticas pudieran ser tan divertidas». Andrew se rió, sintiendo un cálido cariño crecer dentro de él. «No, gracias a ti, Ava, me has enseñado mucho más que matemáticas». Daniel los observaba, con ternura, suavizando. Su mirada en ese instante comprendió que Andrew ya no era solo un colega o amigo. Se había convertido verdaderamente en parte de sus vidas, y de la de Eva, un miembro querido de su pequeña familia. Mientras el sol se ocultaba bajo el horizonte, preparaban una cena sencilla en la pequeña cocina. Las risas de Ava se mezclaban con las bromas juguetonas de Andrew y Daniel. En ese humilde espacio, ninguno recordaba las tensas reuniones, los oscuros complots de Bennett, ni las amargas traiciones del consejo. Solo quedaban la seguridad, la confianza y el cariño genuino que crecía cada día más fuerte. Ya entrada la noche, cuando Eva dormía profundamente, Daniel y Andrew se sentaron, juntos en el balcón, mirando las estrellas. Andrew rompió el cómodo silencio suavemente. «Daniel, nunca imaginé que podría encontrar una familia de verdad». Ella sonrió cálidamente, con voz suave pero sincera. «Yo tampoco, Andrew. Después de todo que hemos vivido, pensé que nunca podría volver a confiar en nadie. Pero ahora veo que estaba equivocada». Andrew la miró profundamente, más tierno y sincero que nunca. «Quiero que construyamos este futuro juntos, Daniel. No solo como socios de negocio, sino como una verdadera familia. Quiero estar siempre para ti y para Ava». Daniel hizo una pausa, con los ojos brillando de lágrimas. Luego sonrió con fuerza y asintió. «Yo también quiero eso, Andrew. Creo que crearemos una familia amorosa y fuerte juntos». En ese momento, ambos entendieron que esto no era un final, sino el comienzo de un capítulo nuevo, uno que escribirían con fe, sinceridad y los valores morales que tanto habían luchado por defender. Desde ese día realmente se convirtieron en una familia, no por lazos legales ni obligaciones sociales, sino por el amor y la confianza que compartían. Sus días juntos aún traerían desafíos,
Pero Andrew, Daniel y Eva sabían que mientras se tuvieran los unos a los otros, encontrarían la fuerza para superar cualquier obstáculo. Y para Phoenix Capital era más que una empresa, era un poderoso testimonio de su coraje y convicción. Un claro recordatorio de que, pase lo que pase, si defiendes lo correcto y confías en tus valores, siempre puedes renacer de las cenizas y construir un futuro más brillante y significativo. Han pasado 6 meses desde la fundación de Phoenix Capital, y cada día es ahora la prueba viviente de la decisión correcta que Daniel y yo tomamos. Lo que comenzó como una pequeña y humilde oficina ha florecido en un espacio vibrante donde la integridad y la ética son lo primero. Paso a paso nos hemos convertido en un faro de transparencia y responsabilidad en el mundo financiero. Me senté en mi oficina, mirando por la gran ventana el paisaje urbano que ahora se sentía completamente diferente. Habían desaparecido las luces glamorosas del poder distante. En su lugar brillaban chispas de esperanza, cientos de empleados rescatados, negocios saludables en crecimiento, y lo más preciado de todo, la pequeña familia que Daniel, Ava y yo hemos construido. Daniel entró con un expediente en la mano, su rostro más radiante que nunca. Acabamos de firmar con un nuevo cliente importante, anunció. Quieren expandir su plataforma de negocios verdes. Andrew, este es el fruto de nuestra perseverancia. Sonreí con orgullo y ternura en los ojos. No, Daniel, esto es resultado de tu valentía. Me enseñaste que el verdadero éxito no se mide por números o grandes negocios, sino por el impacto positivo que tenemos en nuestras comunidades. Y en las familias. Ella se sentó a mi lado, con la mirada suave y llena de confianza. Pero tú fuiste quien lo hizo posible. Me mostraste que nunca es tarde para elegir de nuevo, para defender lo que es correcto. En ese momento, ambos entendimos que después de todo lo que habíamos vivido, nuestros sentimientos se habían convertido en una parte integral de nuestras vidas. Ya no éramos solo socios de negocios, éramos verdaderos compañeros en el viaje de la vida. Justo entonces, la puerta de la oficina se abrió de golpe, y Ava entró corriendo, con un dibujo recién terminado en las manos. Sus ojos brillaban. Mamá, señor Andrew, terminé nuestro retrato familiar. Daniel y yo nos miramos sonriendo mientras Ava nos entregaba el dibujo. Era simple pero lleno de significado. Los tres tomados de la mano bajo un cielo azul brillante, rodeados de flores coloridas. Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de pura alegría. Es hermoso, cariño, dijo Daniel, con la voz quebrada. Es el mejor dibujo que he visto. Puse suavemente mi mano sobre el hombro de Ava, mirándola con cariño. Ava, me alegra tanto que me veas como parte de tu familia. Prometo que siempre estaré aquí para protegerlas y amarlas a las dos. Eva sonrió radiante y nos abrazó, su risa llenando la habitación, un recordatorio alentador del brillante futuro que estábamos construyendo juntos. Mientras tanto, la investigación legal sobre las malas acciones de Bennett y Arlo fueron responsabilizados por su fraude y engaño, y forzados a renunciar en vergüenza. Las imágenes de ellos saliendo del tribunal, con la cabeza baja y evitando las cámaras, enviaron un mensaje claro y poderoso en el éxito construido. Sobre mentiras no puede perdurar. La noticia de su caída se difundió rápidamente, reforzando la confianza de nuestros clientes y socios en Phoenix Capital. Daniel y yo nos convertimos en símbolos de honestidad, valentía y un compromiso inquebrantable con los valores éticos. Una noche de fin de semana, Daniel y yo nos sentamos en nuestro pequeño balcón bajo un manto de estrellas titilantes. Ava dormía plácidamente tras un día divertido en familia. Me volví hacia Daniel, con la mirada más sincera y sentida que nunca. Daniel, hay algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo, pero no había tenido el valor. Ella me miró con curiosidad y confianza. ¿Qué es, Andrew? Tomé suavemente su mano, con los ojos cálidos de cariño. Te amo. Daniel, antes pensaba que no necesitaba nada más que éxito, pero ahora sé que tú y Ava son los regalos más preciosos que he recibido. Quiero pasar mi vida protegiéndolas y amándolas a ambas. Daniel guardó silencio un instante, con el corazón acelerado. Luego sonrió tiernamente y asintió. Yo también te amo, Andrew. Nunca pensé que volvería a confiar en el amor, pero me mostraste que la verdadera felicidad aún existe si somos valientes para buscarla. Nos miramos, con los ojos reflejando una felicidad profunda y genuina. Una felicidad forjada a través de la adversidad, del valor para defender lo correcto y del amor que compartimos. Nuestro camino demuestra que el verdadero éxito no se mide en contratos millonarios, sino en valentía, honestidad y la fuerza perdurable de la familia. En la vida, enfrentaremos decisiones increíblemente difíciles, pero lo que más importa es si tenemos el coraje de elegir con el corazón y defender nuestros valores. ¿Y tú? Si estuvieras en los zapatos de Daniel y míos, ¿tendrías el valor de defender lo correcto,
aunque eso signifique arriesgarlo todo. Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, dale like, comparte y suscríbete a nuestro canal para que podamos seguir trayéndote historias de inspiración y significado. Gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video.